Mba'éichapa. Péina ñamoñepyrũjeýma ñanerembiapo ha'éva Guarani ñaneñe'ẽ g̃uahẽvape umi Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Reraitépe ha avei Pujoe Sazón Radio Libre 1200 AM rupive. Jepiveguáicha ñañomoirũta peteĩ aravo pukukue ha upéva rehe avei ñamoñepyrũvoko ñanerembiapo ñaneñe'ẽ asãi Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní rérape roipota opavavépe g̃uarã peteĩ ára neporãmbajepéva jepémo ho'ysãimi ág̃a mba'e tuichavéva ikatúva ñamomorãjepi pe jaikovejey ha upekuévo vai ñaneresãe ta ñaneresãi ha ta ñanerenyhẽ umi mba'e iporãporãvévagui. Muy buen día a los oyentes de Radio Libre. Este es nuestro programa Guaraní Ñaneñe'ẽ, que llega a ustedes como una iniciativa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní a través de Radio Libre 1200 AM. Como todos los sábados estamos iniciando nuestro programa que tiene una duración de 1 hora, de 6:30 a 7:30. Y como siempre también aprovechamos para desearles una feliz jornada, un lindo día, que podamos pasar siempre dentro de la salud, la felicidad y sobre todo la tranquilidad que deseamos siempre para todos. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Oteñi Arabó, Bojapipán, Bojapí, Araboí. Hoy es el sábado 21 de julio de 2018 y como es habitual estamos iniciando nuestro programa con la colaboración siempre de Claudia Inoue, quien es la responsable de poner al aire nuestro programa Guaraní Ñaneñe'ẽ. Avei oiménamo Pendapuitépe orere noiseva ikatu orere noi ape Pujoe Sazóme. Los teléfonos de la radio son el 50 90 87, 50 90 88 y 50 90 89. O pueden escribirnos al WhatsApp de Radio Libre al 0972 43 96 42 o bien escucharnos a través de internet en el sitio de la radio www.radiolibre.com.py. Peisa hawisha pm ñamoñepyrũko ñanerembiapo ha mbeguekatu pe ohasa oho hínako'ako jasy he'ise mes ñande ñeme'ẽhína ko'ag̃aitéramo jasy pokõime, jasy mes pokõi 7, el séptimo mes ha'éva castellanope julio, aguaraníme ja'éva jasy pokõi. Apea ohasapao ag̃ag̃uahẽvo ijapýpe oñepyrũta jasy povapy, jasy mes povapy 8, el octavo mes, peahína castellanope agosto. Ateneo de Lengua y Cultura Guaraníme ymaite guive orerombohéra agosto, mes del idioma guaraní. Jasy povapy Guaraní ñe'ẽ jasy pépe jeikétahína ha jaguerekóta heta tembiapo opaichaguáko ñaneretã tuichakue javeve ha aveípe jasy povapy pukukue javeve. El mes de agosto, desde hace 33 años, es para el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní el mes del idioma guaraní. Agosto, mes del idioma guaraní. Y hoy les estamos anticipando que nos estamos preparando a nivel nacional en todas las regionales del Ateneo para cada día de este mes de agosto, los 31 días de agosto, desarrollar distintas actividades de promoción cultural del idioma, de la cultura guaraní y también de la cultura folclórica de nuestro país. No olvidemos que el 22 de agosto es el día del folclore, folk, pueblo, lore, sabiduría, apea guaraní ñande tabarandú. Tabarandú es el folclore y entonces vamos a recordar, a celebrar el 22 de agosto, día del folclore, tabarandú ara. Peape Yaguero Mandu Ata, Yajesera Mota, Ñamamba Eguasuta.
Y el día 25 de agosto es el Día del Idioma Guaraní. 25 de agosto, Día del Idioma Guaraní, Guaraní Ñe'e Ara. Forman parte de las fechas, de algunas de las fechas significativas del mes de agosto, donde vamos a recordar estas dos fechas así de manera muy especial, pero durante todo el mes. Esto va a incluir charlas, conferencias, seminarios, concursos, festivales, exposiciones artesanales, gastronómicas, que es TT, encuentros con la poesía, con la música, con los casos Ñemombeú. Y estas actividades normalmente las desarrollamos en las 100 regionales del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní que están diseminadas por todo el Paraguay. Entonces, ya desde ahora, desde hoy, queremos invitarlos a todos a participar de estos encuentros que habitualmente son libres y son gratuitos. En muchos casos, las actividades se desarrollarán, por ejemplo, algún día sábado de este mes. Son actividades que tienen una convocatoria amplia. Normalmente las hacemos en las plazas, con la autorización de los municipios, y en esos lugares, en esos espacios, convocamos a los músicos, a poetas, a contadores de casos, de cuentos populares, a jóvenes de colegios, de escuelas, a realizar dramatizaciones, en fin, y paralelamente para nosotros a lo largo de estos 33 años fue prioridad el exponer, el dar a conocer, el promocionar, difundir, vender la producción nacional, sobre todo todas aquellas expresiones artesanales. Es así que normalmente estos encuentros van acompañados de la exposición de las distintas manifestaciones artesanales que se desarrollan en todo nuestro país. Y la otra cuestión importante pasa por reivindicar, por jerarquizar, por posesionar a los artistas locales. Es decir, si nos toca realizar uno de estos encuentros o festivales, por ejemplo, en la ciudad de Ñuñoa, o en la ciudad de Villeta, en la ciudad de Luque, o en Ipacaraí, en Areguá, lo que hacemos es también promocionar a los artistas, a los músicos de esas comunidades, a los poetas de esas comunidades, a los artesanos de esas comunidades, que en verdad son los héroes civiles que tiene nuestro país. También ha sido una tradición y en muchos lugares, dentro de las posibilidades, seguiremos honrando a los excombatientes del Chaco, por ejemplo, como ha sido una cuestión muy importante dentro del Ateneo, recordar, festejar, celebrar la presencia de estos ciudadanos ilustres en nuestro país que alguna vez fueron a defender nuestra heredad y nos permitieron seguir viviendo en esta tierra con el nombre de paraguayos. Pensamos con Ara, Guibé, Romo Tenondé, Imaginar Ojo, Romo Uma PM, Petembe Poguazú, Ñembosaco y Ateneo de Lengua y Cultura Guaranime, a Evagina Guaraniñe en Yasí, agosto, mes del idioma guaraní. Les invitamos a todos, en la medida de sus posibilidades, a concurrir a algunos de estos eventos que semanalmente les vamos a dar a conocer, de manera que tengan la información más fresca y sobre todo aquella que en algún momento ustedes van a poder utilizar o hacer uso de esa información para saber dónde, cuándo y qué actividad se realizará en la semana. Agosto, mes del idioma guaraní, edición número 33. Desde 1986 de manera consecutiva e ininterrumpida, año a año, recordando entonces, celebrando a nuestro idioma guaraní en el mes del idioma guaraní, recordando que la fecha, el día del idioma guaraní es 25 de agosto. Ahí y poná, ya me mandó a mí, ya pues hay una peteí, Ari dice año, peteí, Ari hace un año, oye, que Hawái anda pues te vi peteí, anguino, catupiri,
Iñarandúa, ohaykúva ñanereta, ohaykúva ñandereko, ohaykúva ñaneñe'ẽ Guarani ha'eva'ekue, ha'éva gueteri Mario García Ciani, el apreciado amigo y gran trabajador de la cultura, sobre todo de la cultura popular. Mario García Ciani fallecía exactamente hace un año y recordarlo a él en nuestro programa, así como solemos hacerlo con otros destacados trabajadores de la cultura de nuestro país, es siempre un motivo de satisfacción, porque se trata de una persona que desarrolló una amplia actividad cultural. De hecho, por su formación fue periodista, por muchos años trabajó en el diario Noticias o Noticias del Diario y posteriormente recuerdo que pasó a trabajar a la zona del Alto Paraná en una comunidad bastante retirada llamada Itaquirí. Itaquirí pues ojokuri a pepe getamba oya poyepekuri ohekombo mitã rusukuéra ohaku hag̃ua ñane mba'etéva péape mba'e ndaijujahái andikatúi ñahepyme'ẽve ha'e ojapova'ekue. La labor constante, paciente y perseverante lo llevó a él hasta Itaquerí y allí formó a muchos niños y jóvenes en el conocimiento de la cultura popular, en la promoción, en la difusión de las manifestaciones de nuestra cultura, la música, la poesía, el teatro, y mismo lo que estábamos mencionando como parte de las tradiciones, de las costumbres, de las creencias, de las manifestaciones de nuestra cultura, por ejemplo, las exposiciones artesanales y un evento que pasó a marcar historia, diríamos también, porque él fue el creador del Festival Nacional del Tereré, allí en Itaquerí, en la última semana del mes de febrero. Y habíamos comentado unos programas atrás que él fue el responsable de solicitar la aprobación de una ley que hoy está vigente, que reconoce al último sábado del mes de febrero como Día Nacional del Tereré. Y último sábado decíamos porque normalmente en la última semana del mes de febrero se realizaba y se realiza en Itaquerí el Festival Nacional del Tereré. La noche final era el último sábado de febrero, por esas razones que la ley dispone que el día del tereré es el último sábado de febrero. También Mario García junto a otros amigos, compañeros de actividad dentro del campo de la comunicación y dentro del arte, habían conformado el grupo Paraguay Ñe'ẽ en la década del 80. Y este grupo Paraguay Ñe'ẽ reunió, entre otros, a Sabino Jiménez Ortega, Virginia Vicky Gavilán, Rosalba Denis, Gerardo Jiménez, Ramón Silva, Miguel Ángel Mesa, entre algunos nombres, Guido, Dilda y Elsa Cheaip, entre otros, que desarrollaron una serie importante de actividades de difusión cultural y también tuvieron la oportunidad de viajar a muchos países llevando la representación artística de nuestro país. Adecuera ojokurian boete tanupi, ohisaukape ñaneretamba ete, adecuera ñembojera kuri Paraguay Ñe'ẽ. Paraguay Ñe'ẽ fue el nombre de este grupo que desarrolló, repito, una variada e intensa actividad en la década de los años 80, del 80, en la década de 1980. Y también recordar que, así como Grupo Paraguay Ñe'ẽ, ellos habían montado y durante un buen tiempo estuvieron administrando un bar donde solamente se servía comida paraguaya, conocido con el nombre de Capií, allí en la zona de la avenida Quinta. A Pepe Oyejomi, a Getá, Tapizaña, Mbeatí, a Ojendu Janguaña, Neneta, Pura Heite, Oja Janguaña de Yeroquí, Ojendu Janguaña de Potí, Jacaso, Aupecuevo,
o pepe y categoría de yuju hiupina ñanen baeteva sipan beyu payagua mascada oye abuela tembiu ñanen baeva upepe y categoría de yuju. Entonces desde nuestro programa Guaraní Ñaneñe también aprovechamos este espacio para rendir un homenaje a este gran trabajador de la cultura, quien en vida fue Mario García Ciani. Peisa ñamoño Perú, ya jaboko ñanere en Viapoco, Arapeguá. Son las 6 de la mañana, 46 minutos, Poteñarabó, Irundipa, Poteñarabó. Y vamos al primer momento musical de nuestro programa para escuchar Xiroga.